Hola, ¿qué tal? Lo que haremos hoy es hacer una serie de ejemplos utilizando las fórmulas de la derivada y vamos a comenzar con la más elemental, la más sencilla tal vez de todas, que es la derivada de una función constante respecto de la variable x siempre va a ser igual a 0. Cuando nosotros vimos el método de los 4 pasos, lo que vimos fue cuando y es igual a una función constante, y nosotros aplicamos el método de los 4 pasos, nos quedaría algo como esto, donde delta y va a ser igual a 0. Al aplicar los métodos correspondientes, nos quedaría entonces que la derivada respecto de y es igual a 0. Por eso es que nos dice que la derivada de una función constante es igual a 0. ¿Quién es el valor constante? Recordemos que el valor constante es cualquier número, cualquier valor que nosotros digamos, la derivada de 100, derivada de 1000, derivada de 1001, derivada de menos 4, derivada de menos 1000, va a ser igual a 0. O en su defecto, aquí por ejemplo estamos utilizando una variable mayúscula c que representa ese valor constante. Cuando nosotros tenemos este tipo de valores, se vale que se determine como tal y por ello la derivada es igual a 0. Ahora, si nosotros utilizáramos una variable minúscula y esta está diferente a la variable respecto de la que estamos derivando, entonces sí se vuelve un valor constante, pero ahí ya no se deriva como lo hacemos aquí. Ahí tiene otro método que veremos después. Bien, por ahora basta decir que cuando decimos la derivada de un valor constante, siempre va a ser igual a 0. Aplicando la fórmula correspondiente, estos métodos de 4 pasos, pero ya aplicando esta fórmula, nosotros decimos que si yo tengo la función y igual a 100, esta es mi función, y vale 100, 100 es un valor constante, por lo tanto, la derivada de esto simplemente va a ser 0. Así de fácil. Otro ejemplo, y igual a menos 1. Nuevamente, menos 1 es un valor constante, por lo tanto, la derivada simplemente va a ser 0. Como le repito, si yo digo la variable constante y esta está en esta función, por lo tanto, siempre va a ser 0. Vamos a ver otros ejemplos ya utilizando otras fórmulas. Ahora tenemos la derivada de la función identidad, es decir, donde nuestra variable, que en este caso es x, coincide con la variable respecto de la que estamos derivando. En este caso, x con x. Cuando sucede esto, se nos dice que la derivada de este tipo de funciones va a ser igual a 1. Si yo regreso al método de los 4 pasos, donde yo digo que y es igual a x, y más delta y es igual a x más delta x, aplico el segundo paso y tenemos que delta y es igual a delta x, aplicando el paso 3 de delta y sobre delta x es igual a delta x sobre delta x, y esto no es más que delta y, delta x igual a 1. Al aplicar el cuarto paso, diría que delta y sobre delta x es igual al límite, cuando delta x tiende a 0, de 1, pero como aquí no afecta nada, por lo tanto la derivada de la función y respecto de x no es más que 1. Eso es la función identidad. Ahora, este es el método de los 4 pasos. Cuando yo aplico la fórmula, lo único que debemos hacer es esto. Si y es igual a x, la derivada siempre va a ser
1. Y eso es todo. Esa es la característica de la función de identidad. Siempre y cuando el exponente, en este caso de nuestra variable x, sea 1 y el coeficiente que tenemos aquí, que no vemos, pero que sabemos que es 1, sea como tal 1 precisamente. En pocas palabras, que esta variable esté así como tal, solita. Si tenemos un exponente, entonces varía la situación de cómo se deriva. Veamos cómo se hace. Bien, veamos ahora la siguiente fórmula. La derivada de la función x cuando tiene exponente n respecto de esta variable x, no más que igual a n por x elevado a la n menos 1. Veamos uno de los ejemplos que manejamos como y igual a x a la 50. Si yo aplico triángulo de Pascal, binomio de Newton, hacer esto nos saldría en el método de los 4 pasos un trabajo bastante pesado. Sin embargo, aquí lo único que hacemos es seguir nuestra fórmula y observemos qué nos dice. Y igual a x a la 50. Nos dice que la derivada no es más que el valor de n, que en este caso es el exponente, se baja, lo multiplicamos por nuestra variable x, y a este 50 le restamos 1, de tal manera que la derivada de y no es más que 50 por x, 50 menos 1 no es más que 49, y eso es el resultado. Observen, en realidad es sumamente sencillo. Lo único que hacemos es bajar nuestro exponente, y al exponente que tenemos aquí basta que le restemos un valor, que es el 1, y nos queda de esta manera. Veamos otro ejemplo. Y igual a x a la 10. Algo más sencillo. ¿Qué hacemos aquí? Que la derivada es, siguiendo el método, bajamos el 10, lo multiplicamos por x, a este 10 le vamos a restar 1, quedándonos como la derivada de y no es más que 10 por x a la 9. Observen que el criterio es exactamente el mismo. Se bajó el exponente, multiplicamos por x, y al exponente que teníamos le restamos 1, de tal manera que nos queda así. Ahora, puede haber casos en los que los exponentes son negativos. Para esos casos, veamos un ejemplo. X a la menos 2. Al seguir el criterio, nos dice que esto es n. No nomás el valor, sino que también aquí debemos de tener cuidado porque el signo también se va. Entonces esto significa que la derivada es menos 2 por x a la menos 2, pero la fórmula me dice que tengo que restarle también 1, entonces menos 1. Por tanto aquí la derivada no es más que menos 2x, menos 2 menos 1, como ambos son negativos, mi valor también debe ser negativo. Por tanto, menos 2 menos 1 no es más que menos 3. Observen que se está respetando y de esta manera obtenemos nuestra derivada cuidando los exponentes y respetando el criterio. ¿Qué pasaría si el negativo también estuviera abajo? Y igual a menos x a la menos 6, por decir un ejemplo. Observe que tanto abajo como arriba tenemos signo negativo. Entonces al calcular nuestra derivada tendríamos, respetamos nuestro signo negativo, bajamos
nuestro valor, menos 6, multiplicamos por x, menos 6 le vamos a restar 1, y nos queda menos por menos, sabemos que es más. Aquí lo estoy colocando, sin embargo, ustedes bien saben que lo podemos o no escribir. Ahorita lo vamos a poner. 6 por x menos 6 menos 1, nuevamente, mismo caso, como ambos valores son negativos, entonces mi resultado también es negativo. ¿Por qué? Porque es una suma de valores negativos y esto es menos 7. Es decir, mi derivada no es más que 6x a la menos 7. Y de esta manera estamos utilizando estos métodos. El siguiente es un caso particular del anterior. Ahora, el coeficiente que nos toca ya va a ser uno diferente a 1. Es decir, y es igual a 5x a la 4. Por dar un ejemplo, observamos que tenemos nuestra función y, nuestro coeficiente 5, nuestra variable x elevada a la cuarta potencia. Lo que nos dice es que al calcular la derivada, el valor del exponente se baja y se tiene que multiplicar por el coeficiente. Es decir, aquí por ejemplo, 5 por 4 nos da 20, multiplicamos por x, y a este 4 se aplica el mismo criterio de restarle 1, de esta manera 4 menos 1 me da 3. Y esta sería la derivada. Sin hacer más esfuerzos como el método de los 4 pasos, simplemente ahí queda. ¿Por qué? Porque ya está comprobado. Simplemente aquí, por eso aplicamos nuestras fórmulas. Otro ejemplo. Y es igual a menos 8x a la menos 2, tomando en cuenta los valores negativos. Nuestra derivada. Ley de los signos, primero que nada. Menos por menos nos da más. 2 por 8 nos da 16x menos 2. Nuevamente el caso, se le resta 1, pero como es resta de números negativos, se suman entre sí, quedándonos otro número negativo, que en este caso sería menos 3. Y ese sería todo el resultado. Como verán, aplicar estas fórmulas es realmente sencillo. Veamos ahora un par de ejemplos ya con un poco de métodos más producidos, principalmente con el método del producto y el método del cociente. Ahora, lo que haremos es ver la derivada de un producto de funciones. Como podemos observar, nos dice la derivada del producto de funciones no es más que derivada del primer término por el segundo término más la derivada del segundo término por el primero. ¿Quién es el primer término? Pues nuestro primer elemento. Segundo término, nuestro segundo elemento. Bueno, eso es lo que se realizaría. Yo lo que les recomiendo para facilidad de los que nos están viendo es no utilizar el término de primer término y segundo término por el concepto de longitud de palabras. Yo les recomiendo lo siguiente, simplemente es derivado de la primera por la segunda más derivado de la segunda por la primera. De esta manera nosotros tenemos un poquito más de control y se nos hace, en mi particular punto de vista, mucho más fácil. Cabe aclarar que esto es un simple consejo. Si a ustedes les es más sencillo seguir el criterio de derivada del primer término por el segundo término, más la derivada del segundo término por el primer término, no hay ningún problema. Simplemente es un consejo. Veamos un ejemplo. Y es igual a x más 2 por x menos 1. Tenemos dos funciones. La primera, x más 2, que es esto.
va a ser u, y x menos 1, esto va a ser nuestra segunda función, que es v. Al momento de derivar, veamos qué sucede. Nos dice derivada del primer término por el segundo. Derivada de la primera. Observemos que tenemos x más 2. De acuerdo a las reglas que nosotros ya conocemos, nos dice que cuando es la derivada de la identidad, mi valor es 1. La derivada de un valor constante, que en este caso es 2, automáticamente aplicamos la primera fórmula y nos dice que es 0. Al sumar 1 más 0, simplemente me queda 1 por el segundo término, x menos 1. Esto sería mi primera parte. Más derivada del segundo término por el primero. Segundo término, derivada de x menos 1. Nuevamente tenemos x menos 1. La derivada de x, nuevamente caemos en la función identidad y nos dice que el resultado va a ser 1 menos 1. Derivada de un valor constante, nuevamente caemos en el punto de que es 0. Al ser 0, me queda otra vez 1. Y nos dice derivada del segundo término por el primero, que en este caso es x más 2. ¿Esto a qué va a ser igual? 1 por x menos 1 me queda x menos 1 más x más 2. Es decir, quitando los paréntesis me quedaría x menos 1 más x más 2. Esto no es más que x más x, no es más que 2x. 2 menos 1 es 1. Y así nos quedaría nuestra función. Obsérvenlo nuevamente cuando termine. Derivada de la primera por la segunda, más derivada de la segunda por la primera función. De esta manera logramos llegar al resultado de una manera muy simple. Esto es para el caso de la función de producto. Vamos a ver ahora un ejemplo por la función de cociente. Bien, ahora veamos el caso del cociente, una división básicamente. Nos dice, la derivada de u sobre v no es más que la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador, todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Recordemos que algo muy importante es garantizar que nuestro denominador sea siempre diferente de 0, ya que recordemos que si es 0, pues nuestra función se vuelve completamente indeterminada. Entonces, siguiendo este criterio, muy similar al consejo que les di en el caso del producto, lo que yo les recomiendo es lo siguiente. Simplemente es derivada de lo de arriba por lo de abajo, menos derivada de lo de abajo por lo de arriba sobre lo de abajo elevado al cuadrado. De esta manera se vuelve un poquito más rápido y también mucho más fácil de recordar. Veamos un ejemplo. Tenemos la función y igual a 5x sobre x al cuadrado. Función u, función v. Tomando en cuenta mi fórmula, al calcular la derivada, nos quedaría de la siguiente manera. Derivada de lo de arriba, 5x. Aplicando 5 por 1, me queda 5.
por x. Al hacer la resta, sabemos que aquí hay un 1. Al restarle 1, me vuelve 0. Pero recordemos que la x con exponente 0 se vuelve 1. De tal manera que 5 por 1 se vuelve simplemente 5. De esta manera decimos que la derivada del numerador es 5 por lo de abajo, que es x al cuadrado, menos derivada del denominador. X al cuadrado no es más que 2x derivada del denominador por el numerador, que en este caso es 5x, sobre el denominador elevado al cuadrado, es decir, x al cuadrado elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones correspondientes y tenemos 5 por x cuadrada no es más que 5x cuadrada, menos por más es menos, por más es menos, 2 por 5 son 10, x por x es x cuadrada, sobre x al cuadrado. Recordemos que la regla de los exponentes nos dice que cuando tenemos esto, los exponentes se van a multiplicar, es decir, 2 por 2 son 4, es decir, x a la cuarta potencia. Reduciendo tendríamos, como nuestra variable con exponentes son exactamente iguales, se pueden operar de acuerdo a las reglas que manejamos en el álgebra, y tendríamos menos 5x cuadrada sobre x a la cuarta. Simplificando esto me quedaría menos 5 cuadrado con cuarta, esto lo quito, y a esta cuarta le quito los dos de aquí y me quedaría 5 sobre x al cuadrado. Y de esta manera tenemos nuestro resultado. ¿Por qué es esto? Porque obviamente al quitar esto, pues se me va absolutamente toda esta parte, quedándome esta x, pero elevado al cuadrado. Y aquí nuestro coeficiente correspondiente. Este es un ejemplo de cómo utilizamos también esta fórmula, pero recordemos lo que les mencionaba. Facilidad en el método de solución y facilidad en cómo nosotros tenemos que recordar estas fórmulas. Veamos otros ejemplos ligeramente más complejos. Vamos a ver esta función, la cual es sencilla en su forma de expresión, siempre y cuando también nosotros conozcamos completamente las reglas en el álgebra. Así como tal, también existe una fórmula. Sin embargo, también utilizando las fórmulas que acabamos de observar, se puede resolver. Para ello, me voy a apoyar de la siguiente regla. Me dice que cuando yo tengo raíz de un valor, o en este caso, una variable con exponente n, y cuyo índice de la raíz es m, esto es equivalente a que yo tenga x a la n sobre m. Esta es una regla que se maneja en el álgebra. Yo me puedo apoyar de ella para poder resolver esto. Entonces, aún no aplico la derivada, simplemente voy a transformar lo que tengo aquí en algo parecido a esto. De esta manera, yo sé que el exponente aquí, aunque no lo veo, sé que es 1. En la raíz, nosotros estamos acostumbrados a que cuando vemos este símbolo, automáticamente decimos que es al cuadrado. Cuando hablamos al cuadrado, sabemos que el índice, aunque aquí no se escriba, es porque es 2. Si le vea que mi x está aquí, la n para este caso vale 1 y la m para este caso vale 2. Siguiendo el criterio me quedaría x a la 1/2.
utilizando mi fórmula correspondiente, yo sé que ahora sí aplico la derivada y digo, el exponente n se baja, en este caso es 1/2, lo bajo tal cual, x a la 1/2 menos 1. Hago mi operación fraccionaria, 1/2 menos 1 es equivalente a tener 1/2 menos 2 sobre 2, porque 2 sobre 2 es 1, y esto es igual a menos 1, es decir, menos 1/2. Entonces, la derivada de y no es más que 1/2 de x a la menos 1/2. ¿Podría quedar acá? Sí. Sin embargo, nosotros sabemos también por el álgebra que cuando yo tengo un valor x con exponente n en negativo, no es más que 1 sobre x a la n. Nuevamente me estoy apoyando del álgebra. Entonces, yo tengo algo por el estilo. Por lo tanto, yo puedo transformar esto en esto, quedándome como y' igual a 1/2 de 1 sobre x a la 1/2. Observen que estoy respetando el valor de 1/2, pero aquí se vuelve negativo, pero aquí está como positivo. Respeto esto. ¿Por qué pasa eso? Eso ya se vio en el curso de álgebra. Les recomiendo leer esa parte. Ahora, esto en realidad es algo muy similar a esto. Entonces, si se puede que yo lo vea de izquierda a derecha, entonces también se debe poder convertir de derecha a izquierda. Y como yo tengo esto, entonces me quedaría y' igual a 1/2 de 1 sobre, tengo mi raíz, tengo mi índice 2, lo voy a escribir, aunque no es necesario por tratarse de una raíz cuadrada, y x a la 1. Escribo el 1 por el sentido de que se pueda observar, pero en realidad no es necesario. Esto es igual a que 1 por 1 es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Y de esta forma llegamos al resultado. Ahora, este ejercicio es factible siempre y cuando, aclaro por favor, esto es muy importante, estoy realizando la derivada de la función x, nada más. Si yo tuviera algo muy diferente de esto como x al cuadrado, x a la séptima más algo, o ya la función interna dentro de la raíz fuera muy diferente, entonces aplicamos otro método que veremos más adelante. No es simplemente tomar las fórmulas y aplicarlas a todas las funciones, porque eso no es posible. Entonces, con esto damos por terminado este video. Nos vemos en la siguiente.